emergencias quirúrgicas del recién nacido gastrointestinales, ¿no? Que se manifiestan generalmente como en el adulto. La siguiente, como en el adulto, no, pasa nomás, pasa, no, lo anterior, como obstrucción en la mayor parte de los casos. Puede esta obstrucción provocar perforación del intestino y en algunos otros casos hemorragia. La siguiente. Entonces nosotros tenemos fácilmente hacer un diagnóstico. Con seguridad que ustedes ahora van a estar capacitados para manejar en primera instancia y estabilizar al paciente en estos casos. Vamos a ver que existen 5 signos importantes. Desde el momento en que nace el niño, el polihidroamnios es un dato que puede ser muy útil, pero muchas mamás rompen bolsa en la casa o en la ducha y no saben cuántos líquidos amnióticos tenían. Pero cuando llegan con las bolsas íntegras al hospital, la ginecóloga dice, o en la ecografía, de que hay demasiado líquido amniótico. Entonces, cuando hay polihidroamnios, ya sugiere una obstrucción intestinal alta. No se olviden de eso, obstrucción intestinal alta, ¿no? El polihidroamnia sugiere. Entonces, si tenemos esto, vamos a pedir una sonda a la enfermera. Generalmente yo le hago poner la sonda al interno, que ponga la sonda nasogástrica. Si no pasa, es atresia de esófago. Si pasa, yo voy a aspirar el contenido gástrico y si hay más de 20 centímetros cúbicos, puede ser una atresia intestinal alta. ¿Qué otros signos? Son 5. La siguiente, hay vómitos. Dependiendo del nivel de obstrucción intestinal, pueden ser vómitos poco tardíos o pueden ser vómitos inmediatos, que pueden ser de líquido claro o biliosos, dependiendo del nivel de obstrucción preampular o postampular. Hay distensión abdominal. De hecho, ya el interno que está de turno, la enfermera va a decir, doctor, mire su barriguita cómo está, no ha hecho caquita, y ha vomitado las veces que le hemos dado. Ya le está diciendo la enfermera qué diagnóstico es, una obstrucción intestinal. Y no hay eliminación de meconio ni gases. Entonces, con esto está hecho el diagnóstico, que hay una obstrucción intestinal alta. Ahora nosotros, ante estos datos, vamos a hacer una radiografía. Con una sola radiografía. Vamos a ver a qué nivel está la obstrucción. Si la sonda no pasa y sacamos la radiografía y vemos ese cabo proximal con la sonda enrollada ahí, es una atresia de esófago. Pero si vemos que hay una obstrucción a nivel del píloro, en la radiografía vamos a ver, los vómitos son inmediatos. Vamos a ver una gran burbuja que es el estómago y el resto del abdomen está vacío, no hay aire. Entonces hay ¿cómo se dice? Una imagen como una burbuja grande, que es el estómago. Porque la obstrucción gástrica, que es muy rara, es una membrana a nivel del píloro, que evita de que el contenido gástrico se vacíe al intestino. Ahora puede haber una obstrucción duodenal a nivel del duodeno. Esta es la más frecuente y ustedes van a ver esto. La obstrucción duodenal puede ser 3 formas de obstrucción duodenal, pero vamos a ver la obstrucción duodenal, cualquiera de que sean sus formas. La obstrucción va a estar a nivel de la segunda porción del duodeno. ¿Qué es lo que va a pasar? Entonces, el aire llega hasta la segunda porción del duodeno, ahí está la obstrucción, no hay aire en el abdomen, está excavado, pero hay 2 burbujas. Hay una burbuja grande, que es el estómago, y una pequeña burbuja, que es la primera porción del duodeno. Entonces, una imagen de doble burbuja, que es patognomónica. Si ustedes están en un hospital y están pasando
a otra sala y ven que están viendo una radiografía donde ven dos burbujas, ustedes pueden decir, es una obstrucción duodenal, ¿no? Entonces rápidamente nosotros al ver que hay polidroamnios, distensión abdominal, vómitos, falta de eliminación de gas, sacamos una radiografía y vemos una doble burbuja, obstrucción duodenal. Ahora, las otras obstrucciones que están a nivel del Y1 y del ilio se pueden ver también y hasta cierto nivel del abdomen, y el resto del abdomen está totalmente vacío, no hay gas en la parte inferior. Ya cuando la obstrucción es a nivel del colon, la superposición de las asas intestinales no nos va a dar lugar a ver el nivel de obstrucción en las obstrucciones distales. Ahora, a todo este tipo de obstrucción, ya vamos a ver, obstrucción gástrica por membrana pilórica, obstrucción duodenal por atresia, páncreas anular o bandas de las, vamos a ver aquí. Y tercero, las obstrucciones intestinales de Y1 y de ilio. Ya al nivel del ilio puede haber esto, y esto, hoy día hemos preguntado esto a los que han dado examen de grado. ¿Qué es el ilio meconial? Ilio de ilium, de la porción del ilio. Y meconial, el meconio que está obstruyendo el ilio. O sea, hay una enfermedad base que es la fibrosis quística. Lean, les voy a dejar aquí todo lo referente a la fibrosis quística, que es se transmite a través de los genes y produce una disminución del contenido líquido en todos los órganos, en el aparato respiratorio, en el aparato digestivo. Los que se mueren con esta fibrosis quística son los que tienen complicaciones pulmonares, ¿no? Tienen que estar bebiendo líquido permanentemente. Y en el intestino se forma un meconio duro, espeso, alquitranado, que obstruye gran porción del hilo. Entonces es un tipo de obstrucción intestinal alta. Entonces tenemos la membrana gástrica, la obstrucción duodenal, la obstrucción del Y1, del ilio y el ilio meconial. En la radiografía vemos que existen burbujitas en todo ese meconio espeso duro, que va a la imagen de vidrio esmerilado, como se llama, ¿no? O sea, como vidrio catedral, como ese vidrio de allá, del fondo. Ahí vamos a ver las burbujitas, clásica, vidrio esmerilado. Esta imagen también se puede ver en la membrana hialina, ¿no? Si alguna vez han escuchado hablar de membrana, que es una complicación del prematuro, que es el distrés, síndrome de distrés respiratorio, por falta del surfactante, ¿no? Bueno, pero hablemos de esto. Entonces tenemos en la obstrucción gástrica una membrana que puede ser parcial o completa, que es muy rara y que puede provocar los vómitos inmediatos, intensos, y en la radiografía hay una dilatación gástrica. Esto está mal, dilatación gástrica o una burbuja grande. Lo que se hace es hacer una pequeña incisión a este lado, abordar el fondo gástrico, entrar hasta el píloro, ahí está la membrana, y se la reseca. Listo. Entonces, pero ese es el tratamiento. Ahora tenemos la obstrucción duodenal, que puede ser por atresia. Atresia es la falta de continuidad del duodeno. Generalmente, y estas son preguntas que siempre les van a hacer, ¿a qué se debe? ¿Por qué hay una atresia? ¿Por qué no ha continuado el esófago y se han separado los segmentos? Porque ha habido un accidente vascular intrauterino. Es decir, por alguna razón en su etapa de formación no le ha llegado sangre a algún segmento, por algún problema en el mesenterio, no le llega sangre a una porción del intestino. Esta porción se va adelgazando y luego se va necrosando, y luego hay una resorción de este segmento y se produce la atresia.
Y si no es mucha la obstrucción, puede provocar una estenosis, o sea, una parte estrecha, ¿no? Entonces tenemos la atresia duodenal, el páncreas anular, que es los brotes pancreáticos en el desarrollo embrionario van rodeando al duodeno en su segundo segmento. Lo rodean y lo obstruyen, ¿ya? Este páncreas anular es frecuente ver en los niños mongólicos. Un niño que nace mongolito y que tiene vómitos y obstrucción, vamos a operarlo hay que pensar que puede ser un páncreas anular la causa de su obstrucción duodenal. Y por último, en niños que nacen, no sé si han escuchado, con mal rotación intestinal, que el corazón puede estar en sitios inversos, o el ciego, en vez de estar a la derecha, está a la izquierda. El ciego y las vísceras abdominales no están metidas como en una bolsa así. Cada una tiene sus elementos de fijación. El ciego está con sus bandas peritoneales, que al desplazarse al otro lado, se lleva estas bandas y comprimen el duodeno, provocando bandas peritoneales que van a obstruir el duodeno. O sea, la obstrucción duodenal puede ser por atresia, por páncreas anular o por estas bandas. Entonces, ¿qué se va a producir? Vómitos, falta de eliminación de heces, distensión abdominal. Y en la radiografía, cuando saquemos, vamos a ver la siguiente. Bueno, aquí vemos que la atresia ha hecho de que haya una necrosis de este segmento y quedan ambos extremos separados. En este caso se hace una duodenostomía. Se hace una anastomosis de los dos extremos. La siguiente. Entonces, esta es la definición, la siguiente. Bueno, se presenta, es una de las variedades más frecuentes del intestino delgado, la obstrucción. Hay de 1 a 10.000 nacidos vivos, no tiene predilección de raza, es igual en hombres y mujeres, y siempre hay el antecedente de polihidroáticos, ¿no? Así es. Puede estar acompañado de otras malformaciones, la siguiente. Entonces puede ser una atresia duodenal, como hemos visto, una estenosis duodenal, las bandas por malrotación intestinal y el páncreas anular. La siguiente. Ya, entonces la membrana, una membrana que puede estar separando el duodeno, ambos extremos separados, o el páncreas anular. La siguiente. La siguiente, pasa nomás. Aquí tenemos la imagen de doble burbuja, ¿no? Es una burbuja grande que es el estómago. Aquí está el nivel de obstrucción y aquí vemos la primera porción del duodeno. Doble burbuja. Esa está volcada, ¿no? La siguiente, la vamos a ver ahora. Doble burbuja, la siguiente. Es la clásica, ¿no? Doble burbuja. Y todo esto está vacío. Entonces hay una obstrucción. Ahora puede ser un páncreas anular o unas bandas de largo. Entonces tenemos una atresia duodenal que separa ambos segmentos, una membrana, un cordón fibroso o están sueltos ambos segmentos y el páncreas anular. La imagen de doble burbuja, la siguiente. Entonces tenemos esa separación de ambos extremos, la siguiente. La siguiente. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Evitar que haya una broncoaspiración. Se mete una sonda y se aspira el contenido gástrico porque hay una obstrucción, ya sea por membrana pilórica o atresia de duodeno. Entonces, que no quede y no haya una neumonía como complicación. Poner una vía para hacer corrección de líquidos y electrolitos y luego trasladarlo envuelto en algodones o una bolsita o en una cuna térmica. Depende de dónde estemos, ¿no? La siguiente. Entonces, la duodenostomía. La siguiente. Aquí hay que verse la manera, ustedes van a ver cómo el segmento distal está tan delgado porque no ha pasado nada por ahí, el segmento proximal
está totalmente dilatado. Entonces hay que hacer magia, hay que hacer unas técnicas para poder, un corte longitudinal, transversal y abocar ambos extremos. Pero si es páncreas anular, la siguiente. Entonces pasa nomás. Si es páncreas anular, la siguiente, puede ser un síndrome de Down, ¿no? Que tenga un páncreas anular, hay polidromios, y el tratamiento no es duodenostomía. No se puede tocar el páncreas, entonces se lleva el yeyuno hacia el duodeno proximal y se hace una boca y se hace una anastomosis. Se llama duodeno yeyunostomía. La siguiente. Entonces tenemos aquí el páncreas anular que está estrangulando, y aquí vemos la gran burbuja, el estómago, y la pequeña burbuja en la primera porción del duodeno. Aquí tenemos el páncreas anular, y luego tenemos las bandas de Ladd, la siguiente, que es el ciego que se ha desplazado al otro lado llevando consigo sus bandas que lo mantienen en su lugar, pero se ha desplazado y ha presionado sobre el duodeno, provocando la doble burbuja, la obstrucción duodenal. Ahora entendí un poco mejor, ¿no? Aquí están las diferentes variedades. Aquí tenemos un cordón fibroso y la dimensión del segmento proximal en relación al distal. Imagínense el calibre diferente. Entonces hay que hacer una incisión así y abocar a todo esto. O a veces hacer una resección, porque muchas veces ya está dañada la inervación de este segmento. Bueno, para terminar vamos a ver la obstrucción a nivel intestinal, o sea, yeyuno e ilio. Entonces es falta de canalización por un accidente vascular mesentérico durante el desarrollo embrionario. Vamos a ver la división o la clasificación. Así. Esta es la tipo 1. Fíjense, que es una membrana que separa ambos segmentos. El mesenterio está íntegro, no hay defecto en el mesenterio. La irrigación, seguramente aquí hubo una disminución de la irrigación, entonces, pero no hay una reducción de la longitud del intestino. El mesenterio está bien, solamente hay la membrana, el segmento proximal totalmente grande, el distal delgado. El tipo 2, cordón fibroso. Ambos están separados, pero hay un cordón fibroso que los une. No hay defectos en el mesenterio, no hay reducción de la longitud del intestino y se llama tipo 2 o cordón fibroso. El otro se llamaba tipo membrana, ¿no? El 1. Entonces, cordón fibroso. Y este es el tipo 3A. Este ya tiene una separación total, no hay cordón fibroso, nada, y hay un defecto del mesenterio en B. Y hay una reducción de la longitud del intestino. Falta un pedazo ahí. Esta es una fotografía de ese defecto, de la 3A. Miren el segmento proximal, cómo está de dilatado. El contenido intestinal. Y el segmento proximal, fíjense cuán delgado es. O sea, para hacer una anastomosis de esto con esto, hay que ser mago. Pero se hace, ¿no? El mesenterio tiene su defecto en B y hay que suturar luego este mesenterio porque por ahí puede meterse una porción del intestino, producir una necrosis o una obstrucción nuevamente. La tipo 3B, esta es la más grave de todas. Se llama también en cáscara de manzana. Yo me acuerdo cuando en un examen, una de las preguntas era esta: obstrucción a nivel del yeyuno tipo 3B. ¿Qué otro nombre tiene? Y aquí la persona que estaba aquí dice, le preguntan, me parece que es cáscara de alguna fruta, parece que es de plátano.
Cáscara de plátano, toditos pusieron cáscara de plátano. O sea, ahí se demuestra cómo copia, ¿no? Cómo se pasa. Entonces, no, esto es por el aspecto, ¿no? Al pelar una manzana tú vas dejando caer la cáscara y se pone así, ¿no? También se llama en árbol de Navidad o guampole, pero es mejor cáscara de manzana, tripo 3. Entonces, el segmento distal del intestino, que aquí es el ilion, estamos terminando en el ciego, hay una rama de la arteria mesentérica que está irrigando esta porción. Aquí hay que unir esto con esto y luego cerrar el defecto del mesenterio. En ese tipo, retroceder, hay una gran reducción de la longitud del intestino, que esto va a dar complicaciones en el postoperatorio. Son ellos que van a regresar en forma repetida al hospital por desequilibrios hidroelectrolíticos, la falta de absorción de vitaminas, de minerales, etc. La tipo 4 ya son múltiples atresias como cordón de salchichas. Atresia, a ver si han visto hasta 14 atresias. Wow. Entonces, al principio algunos se aventuraban y hacían anastomosis aquí, suturaban esto, otra anastomosis aquí, otra anastomosis aquí, pero a veces no funciona. Entonces, muchas veces hay que sacar todo esto y hacer con la última una anastomosis con gran reducción del intestino, ¿no? Esa sería la 4, ¿ya? La siguiente, aquí están todas. Esta es la membrana, el cordón fibroso, los segmentos sueltos. Aquí vemos el defecto en B, ¿no? del mesenterio, adelgazado grueso. Aquí vemos en cáscara de plátano, como decía el compañero. Y este es en cordón de salchichas, ¿no? Atresia, sí. Entonces aquí vemos en un dibujo más, aquí está el de cáscara de mandarina. También pueden poner de naranja, porque naranja también, ¿no? Es cáscara de naranja, ¿no? O de manzana. Aquí está la otra que es defecto en B, no, es de salchichas, varias atresias. El defecto en B, el cordón fibroso, aquí el cordón fibroso y la membrana, ¿no? Bueno, de estas atresias a nivel del yeyuno y del ilio pueden ver el porcentaje. El 55% de las atresias intestinales constituye la atresia yeyuno-iliar. El 31% se localiza en la parte proximal del yeyuno, es decir, la que está a continuación del duodeno. La segunda, el 20% se encuentra en la porción distal del yeyuno, la que está más cerca al ilio. El 13% en la porción proximal del ilio, la que está cerca al yeyuno. Y el 36% en la porción distal del ilio, en la que está cerca al ciego. Esos son los porcentajes en cuanto a la frecuencia, ¿no? Bueno, las manifestaciones clínicas siempre va a estar el polidromios, ¿no? Después son prematuros, a veces son trisomía 21, a veces tienen otras malformaciones, hay distensión abdominal, hay vómitos que pueden ser con bilis, depende del lugar de la atresia. Yo creo que el 100% no tiene eliminación del meconio, a no ser en una membrana gástrica o pilórica parcial. O tal vez en el meconio, ¿no? En el hilio meconial, que antes de obstruirse totalmente a dar lugar la salida de algo de meconio. Y la ictericia, que más tarde van a ver ustedes cuando hablemos de ictericia o de hiperbilirubinemia, por qué se produce la ictericia en estos pacientes con obstrucción intestinal. Ahora, en la radiografía simple es patognomónica también esta atresia de yeyuno iliar. O sea, hay gas en el estómago, en el duodeno, en los intestinos hasta cierta parte, el resto está vacío. Gas del estómago, el duodeno y parte del intestino hasta el yeyuno, hasta el ilio, y todo esto está vacío. Entonces, esto al tiro ustedes dicen una obstrucción
al nivel y hay uno ileal. ¿Ya? Entonces, antes de nada, conservar la temperatura, una sonda orogástrica para evitar la broncoaspiración, un acceso venoso hacia una vía, laboratorio si es que pueden hacer, corregir el desequilibrio hidroelectrolítico que se puede traducir en pérdidas o deshidratación y en caso necesario dar antibióticos. La siguiente, hay que buscar las malformaciones asociadas, que eso ya va a ser tarea del tercer nivel. Y esto, ver que este es el grave problema posoperatorio, la disminución de la longitud del intestino. La siguiente, aquí ya son las variantes de las técnicas que se utilizan para hacer la anastomosis, ¿no? La siguiente, y la hola. Ya, está bien. Estoy dando clase. Todos están escuchando lo que me ha dicho. Ya, chao. ¿Con quién tienen clase? ¿Con quién? Con la doctora Ferber. Ella es la que me llamó. Es que se va a atrasar un poco y... No tenemos clase. ¿Ah? Nos cancela la clase. Entonces debe tener con otro grupo. ¿Ha suspendido la clase? ¿Ella? Sí. Pero me está diciendo que... Nos dijo, O no va a venir seguramente. Ya. Entonces las complicaciones son que haya una fuga de la anastomosis, porque no hemos hecho bien. Entonces hay o esté muy estenosado y puede haber una peritonitis, una infección y sepsis, ¿no? Y causas de muerte. La siguiente. Y aquí tenemos el manejo general, las complicaciones y el manejo, transporte en condiciones seguras, uso de sonda nasogástrica, aporte de volumen, glucosa, tiene que ser un suero glucosado, ¿no? Para su requerimiento de glucosa, como no va a lactar. Corrección si hay acidosis metabólica, entonces un suero glucosado que tenga lactato, entonces el lactato rige, que tenga glucosa y que tenga el lactato para evitar la acidosis metabólica. Calentar para evitar la hipotermia y hacer el diagnóstico temprano para evitar cualquier problema. ¿Quién es este joven? ¿Ah? ¿Di? Van Gogh. Van Gogh ha sido para mí uno de los más grandes genios de la pintura, ¿no? Impresionista. Sus cuadros, cuando él estaba vivo, se acumularon. Su hermana, cuando murió, él vendió. Y uno de sus cuadros, Girasoles, costaba más de 50 millones, 80 millones de dólares. Hay otros cuadros también que, por cierta razón, el del grito, el grito ha costado 240 millones de dólares. Wow. Tremendo, ¿no? Y hay otro, las damas de la perla.